Buenas a todos, bienvenidos a La Espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso y tengo el gusto de reencontrarme hoy con un viejo amigo que es José Mateos Juárez, quien nos va a nuevamente contar las profundidades del Sahaya Yoga, esta vez mediante su libro. Su libro que se llama Más allá del sufrimiento es un libro que salió a la luz ahí por el 2021, en medio de todo este tema de la pandemia, y nos trae una luz muy especial porque es un libro ameno. Es un libro que tiene que ver con esta dinámica de la crónica, donde él cuenta nada menos que su experiencia de años y años, desde el 1994, que comenzó con estas prácticas y va contando en este libro, capítulo tras capítulo, cómo se vivencia una vida de meditación, una vida de bhakti, de devoción, una vida de nirvikalpa, de esa conexión profunda con el ser. Ya nos ha hablado José Mateos anteriormente de estos temas, pero ahora lo vamos a enfocar desde su libro. Y sin más preámbulos, le doy la bienvenida. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, querido Pablo, muy bien. Gracias por tenerme aquí. Muy bien, muy contento también de recibirte y de hablar de tu nuevo libro, que ya lo hemos estado ahí mirando, lo he estado profundizando. La verdad es un libro voluminoso, pero muy llevadero, porque como digo, tiene este estilo de crónica donde uno va conociéndote también, ¿no? ¿Esa fue tu intención cuando lo escribiste? Bueno, el libro tiene una intención fundamental es compartir lo que yo alcancé, o, bueno, yo no diría que yo alcancé, sino lo que me llegó. Es algo que yo siento que eso me llegó. Y esa experiencia, eso que me llegó, transformó completamente mi vida, mi modo de entender, la experiencia conmigo mismo y con el mundo. Me transformó completamente. Y en el título yo he querido reflejar pues lo más importante de ese cambio, que es con las palabras más allá del sufrimiento. Y después tiene también parte del título Nirvikalpa Sahaya. Nirvikalpa es un estado de conciencia que en Sahaya Yoga conocemos como la conciencia sin dudas. Vikalpa significa duda y Nir sin. Eso es sin dudas, y como yo lo entiendo es sin dudas acerca de lo que somos, de lo que es, en nosotros y en todas partes. Entonces, como en esa experiencia que yo tuve, ese cambio más allá del sufrimiento, lo que ocurrió es que dejé de sufrir. Algo absolutamente espectacular para Que mí, no es poco, ¿eh? porque, porque a lo largo de toda mi vida siempre pues, he ido buscando el camino del gozo, del amor, pero he encontrado que a pesar de haber tenido siempre momentos buenos, siempre ha habido muchos altibajos y siempre había etapas de sufrimiento. Y ese cambio de no sufrir más, de no preocuparme más, fue tan un shock para mí al principio, que sentí el deseo de compartirlo. A pesar de todo, luego el libro yo creo que llevaba su momento y tuvo que surgir en el momento adecuado, porque aunque intenté escribirlo antes, no fluía. Y yo no quería que fuese una cosa de un análisis mental, sino lo que fluyera de esa energía, de esa conexión con mi ser interior. Y como quería compartir ese estado más allá del sufrimiento, ese es el principal motivo para escribir el libro, compartir eso. Muy bien. Además es un libro que, como vemos aquí en el índice, tiene 367 páginas, contiene su introducción, su prólogo, pero también tiene un epílogo muy interesante donde cuentas ahí una experiencia fuerte, eh, y un glosario para que entendamos algunas de las palabras que usas en el libro, que son muy entendibles todas, pero que tienen alguna jerga propia de la India, ¿no es cierto? Eh, Hemos propuesto para esta conversación seleccionar algunos capítulos a modo de estaciones de tren, donde vamos a ir deteniéndonos un momento para que nos cuentes de qué va ese capítulo, como para que tengamos una especie de muestra y del propio autor, además, una profundización para que después cuando accedamos al libro, ¿no? Quienes estén oyendo esto, ya cuenten con esa introducción. Así que, si te parece, podemos comenzar por este primer capítulo, donde tú hablas del primer encuentro con ella. ¿Quién es ella? Pues bueno.
El primero comencé el título llamándola a ella porque vamos, yo sentía que lo mejor es que para cualquier persona que se aproximara a la figura de ella, que es Srimati Nirmala Devi, la señora que vemos en la fotografía detrás en ese pequeño altar, el mejor modo de aproximarse yo sentía era sin ningún condicionamiento previo, sino una aproximación inocente. Por eso la llamé ella para no crear ya ningún tipo de condicionamiento. Y ese fue un capítulo, o sea, esa fue una experiencia muy importante porque en ella relato lo que en Sahaja Yoga conocemos como la realización del ser, que es el despertar de la energía divina Kundalini en nosotros. Energía Kundalini es la energía de nuestro ser, del espíritu. Entonces, el despertar de esa energía por el canal central, que es el canal que transmite la experiencia del mundo a la conciencia de un modo puro, sin ningún tinte emocional o de acción, de ego o de superego, como el despertar es a través de ese canal puro, se obtiene la experiencia del ser, aunque sea solamente una pequeña experiencia, vamos a decir. Y entonces en este capítulo yo relato una experiencia que fue ese despertar de la energía Kundalini en mí, que para mí fue algo muy impresionante porque yo llevaba buscando, no sé por qué, pero algo en mi interior me decía, el kit, lo que tienes que buscar es Kundalini. Después de haber leído varios libros, por ejemplo, de Sivananda y de algunos otros maestros, pues algo en mi interior me decía, esto es Kundalini. Y llevaba 2 años buscando todo tipo de información sobre Kundalini. Era como una búsqueda un poco alocada. O sea, sí, llegaba a las librerías esotéricas y a buscar libros de Kundalini, todo lo devoraba, intentaba hacer todo lo que podía, todas las cosas, pero también se había creado en mí un condicionamiento a través de estos libros y estas cosas que iba leyendo, que era algo, el despertar de Kundalini era algo reservado solo a personas de un nivel espiritual muy alto. Pero Mm, claro, yo me consideraba casi un gusano, casi, casi. Y entonces yo cuando llegué allí, a aquel lugar, y me dijeron, vas a tener el despertar de Kundalini. Mis ojos empecé como en los dibujos animados, mis ojos empezaron a dar vueltas, como claro. una cosa, como esto, como puede ser, como voy a tener el despertar de Kundalini. Esto es algo increíble, ¿no? Y bueno, en este capítulo yo relato esa experiencia, como desde ese estado de shock que después a causa de la imagen que yo tenía de mí mismo, me hizo caer en un estado de depresión, de juzgarme, de machacarme, hasta que llegué a un extremo en el que según estaba allí Sri Mataji dando su charla, yo no entendía nada porque estaba en mi mundo mental, completamente embuido en mi mundo mental. Pero mi mundo mental había entrado en un estado depresivo profundo, muy profundo, tanto que yo en aquel momento, yo me acuerdo, estaba rezando, por favor, Dios, destrúyeme, fulmíname y que desaparezca para siempre. Algo así parecido. Estaba en ese estado de depresión. Quería desaparecer, porque para mí el sentido de toda mi vida, lo que yo había sentido en mi corazón es Kundalini. Ahora he llegado al sitio donde lo voy a recibir, pero como no lo merezco, como no estoy preparado, como no soy lo suficientemente puro, lo voy a perder. Es como que uno llega al lugar donde vas a tener todo lo que deseas y voy a perder la oportunidad estando en la puerta. Pues eso produjo ese estado de depresión y una experiencia con una simple mirada y un gesto de Srimati Nirmala Devi. Una simple mirada, un gesto, una sonrisa, hizo que todo mi mundo mental se transformara completamente de ese infierno interior a un paraíso que yo no había experimentado nunca. ¿Esto Era es una experiencia extraordinaria o es una experiencia que le sucede a mucha gente que hace lo mismo que hiciste tú? O sea, ¿es habitual? cada persona tiene, a lo largo de estos años yo he visto que, porque siempre he estado compartiendo esta experiencia de Sahaja Yoga desde el comienzo, antes de tener esta experiencia que yo relato en el libro, desde el comienzo yo siempre he sentido el deseo de compartir todo aquello que iba aprendiendo. Y desde el comienzo, a los pocos meses, años, ya empecé a dar cursos. Y he recorrido o he experimentado
el despertar de muchísimas miles y miles y miles de personas. Cada persona tiene una experiencia completamente diferente. Diferente. Yo no juzgaría, es extraordinaria, es mejor, no. La experiencia que yo en aquel momento recibí considero un regalazo tremendo, 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 que luego me ha permitido seguir el camino tal y como yo relato en el libro, si no, no hubiese podido. Pero cada persona es diferente. Yo he visto personas que cuando han tenido ese despertar, pues han sentido una emoción impresionante y han empezado a llorar, pero no llorar de pena, claro, de gozo, Mm. una emoción tan intensa de gozo que se manifiesta con lágrimas y sollozos, porque es muy intenso ese amor. Otras personas simplemente quedan en un estado tan profundo de meditación que cuando acaba la meditación se dice ya podéis abrir los ojos, pero no abren los ojos. Podéis abrir los ojos, pero no abren los ojos. Mm. Y se quedan en meditación durante un tiempo prolongado, en un estado, podemos decir, como de vacío, de silencio mental total, simplemente una presencia que es la suya. Es decir, cada persona tiene su experiencia, pero la mía yo podría juzgar solo desde mi punto de vista, no desde los demás. Cada uno tiene un mundo interior muy Claro. amplio yo no podría entrar ahí. En este primer capítulo, entonces, nos cuentas ese primer encuentro con Nirmala Devi, que tú lo cuentas de una manera muy poética, donde inclusive los asistentes de Nirmala Devi se van como levantando poco a poco en un efecto abanico, todas estas cosas, ¿no? Eh, y en el segundo capítulo, que es la apertura del Sahasrara, ahí ya hay una palabra que nos puede resultar nueva. ¿Qué significa que se abrió el Sahasrara? ¿Qué es el Sahasrara? Bueno, pues yo cuando ya comencé, después de aquella experiencia de la realización y un deseo grandísimo que nació en mí de profundizar en eso, porque claro, la experiencia fue tan increíble para mí, algo tan nuevo y tan sutil y tan especial, es como entrar en un mundo nuevo. Pues despertó en mí un deseo alocado de practicar la meditación cada momento que tenía y de ir a los cursos que se impartían en aquel momento de Sahaja Yoga. Entonces, cuando yo llegué allí, empezaron a describir el sistema sutil, que es un conocimiento, como ya sabemos, milenario. Proviene fundamentalmente de la tradición védica y de los santos de la India ancestrales que a través de su meditación descubrieron ese sistema sutil, sistema energético, que es la base del cuerpo, de la mente, del pensamiento, de la personalidad, de todo. Es la esencia sutil del alma. Pues bueno, en eso que nos explicaban, una de las partes fundamentales era el Sahasrara, que era el último centro energético en lo alto de la cabeza. En lo alto de la cabeza, pues está el último chakra, que es ese centro energético que es como un loto de 1000 pétalos. Y en ese capítulo, esa experiencia fue también, claro, pues muy especial, muy especial. Y en ella relato el kit que yo sentí para aquella experiencia. Claro, todo va unido porque pues yo tenía muchísimo deseo, eh, estaba completamente entregado a ello, pero claro, el kit que yo descubrí fue que la apertura de esa rara, de ese último centro, está completamente conectado con el corazón. También esa Jaya Yoga se describe, y yo lo siento así también ahora, es que el corazón es el centro del Sahasrara. En el Sahasrara están representados todos los chakras y el centro del Sahasrara, la zona de la fontanela, se corresponde con el chakra del corazón. Están como completamente conectados. Entonces, la apertura previa del corazón antes de esta experiencia fue para mí el kit que yo descubrí para la apertura de Sahasrara. Lo cual me lleva en el capítulo a ir desarrollando poco a poco la experiencia de que el amor y el corazón es el kit de la experiencia espiritual. Porque la experiencia espiritual tiene que ser algo completo. Y el ser espiritual en nosotros tiene dos aspectos. Uno es el testigo, es el estado de testigo, la conciencia, descrito como Satchitananda, existencia autoconsciente, gozosa. Esa es una de las partes, pero la segunda parte es el amor, que es como la luz que refleja ese ser. Ese ser es conciencia, pero
es algo como que está ahí solo observando, pero casi se podría decir casi que es nada, porque está ahí, pero no hace nada. Sí, sí, es mucho, es todo, pero en cierto sentido, para que la mente lo pueda un poco comprender, es como que simplemente observar, estado de testigo. Mm, Pero cuando ese ser empieza a manifestar su luz, a expandirla, esa luz es el amor divino, que es lo que se conoce como la energía Kundalini reflejada en nosotros y la energía de la madre primordial. Entonces, es la energía del amor. Yo descubrí, es el kit de la experiencia espiritual, porque la experiencia espiritual, para que sea completa, tiene que estar unida a las dos partes. El amor, que es la energía del ser, y el ser. Y solamente entonces se puede alcanzar una experiencia completa y sólida, para que lo comprendamos. Si no, el estado de testigo está ahí, pero no tiene el peso, que es su propia energía expandiéndose. Y desde nuestro plano, que es el plano humano, que estamos todavía por debajo de la energía, para que lo comprendamos, aquí no hay debajo encima, pero la evolución sale del ser, su energía y de la energía la creación, finalmente nosotros. Para aproximarnos a la fuente tienes que seguir el sentido contrario. Y el amor es el kit. Y yo lo experimenté en aquel momento porque después de la apertura del corazón, que sentí una emoción, pues eso, que me emocionó mucho ante un acto de una Sahaja Yogini conmigo que yo no conocía, pero tuvo un gesto de amor sincero, desinteresado, que abrió mi corazón completamente, completamente. Yo estaba emocionado que no podía contener mis lágrimas durante toda la sesión, del amor que sentí de esta persona. Y entonces cuando se hizo la meditación, el yogi que dirigía dijo, ahora vamos a decir como un experimento. No hay que pensar nada, es solo un experimento. Sri Mataji, tú has abierto el Sahasrara de la humanidad. Esa frase. Y cuando yo dije esa frase, de mi corazón surgió como una energía muy grande. Yo lo sentí como un chisporroteo, como el champán, el burbujeo que mm, sube energético, subió por el canal, luego subió por los dos canales de energía, lado derecho y lado izquierdo, que estaba representado delante de mí en aquel esquema. Por el lado derecho e izquierdo subió, se cruzó, llenó esos globos de energía, de esa energía chispeante, burbujeante, y después bajó todo rápidamente y subió toda la energía por el canal central, con una fuerza muy intensa que es algo que, bueno, que te deja estupefacto en cierto sentido. Y cuando llegó al Sahasrara, sentí también como esa energía chispeante, burbujeante, cómo se desplegaban grandes lotos, pues no sé, grandes pétalos de un mm. loto, pétalos que iban desplegándose como pausadamente, lotos de un tamaño que diría yo, de 40 centímetros, un diámetro cada pétalo, una cosa así, grandes pétalos. Y se abrió completamente y justo en ese momento, lamentablemente, la persona que dirigía la meditación apenas unos segundos después dijo, bueno, ya podemos abrir los ojos. Y comenzó a hablar. Claro, yo casi no podía, pero me forcé a abrir los ojos. Y en ese momento dijeron, ¿podéis compartir si alguno habéis tenido una experiencia? Y yo recuerdo que en aquel momento dije, voy a compartir. Intenté hablar y no pude. Claro. No pude hablar. Era como que no, aquel estado no me lo permitía. Y bueno, pues esa es la experiencia que relato en el libro que también considero muy bonita, o un regalo que recibí. Esta característica del Bhakti, quería preguntarte si es algo más propio tuyo, porque tú dices, yo descubrí, yo noté, ¿no? Este enraizamiento en el amor, porque he hablado también con otros Sahaya Yogis y no parecen ir tanto por esa línea. Aquí en la siguiente estación de tren, digamos, de los capítulos que hemos elegido, tenemos justamente este que se llama, que es el sexto, el Bhakti del ego, castillo de naipes expuesto. Entonces, esta experiencia del Bhakti, del amor divino, ¿es algo que tú personalmente has como encontrado o es propio del Sahaya Yoga en general? El Bhakti es como antes estaba explicando que el ser espiritual que somos es algo completo y tiene esas dos partes fundamentales que son una, solo son una en realidad, pero parecen desplegarse. Igual que ahora, aunque solo está ese mismo ser aquí y su amor, pues parece que vemos un mundo, se ha desplegado.
y aparentemente son dos. El ser, la totalidad, tiene las dos partes. En el sistema energético en nosotros, pues eso se manifiesta más como cualidades de nuestro canal emocional, el Ida Nadi, o cualidades de nuestro canal de acción y comprensión, análisis, plan, eh, planificación, todo estas cualidades. Eso es canal derecho, Pingala Nadi. Estas son como el despliegue de ese ser. A través de la creación tiene esos dos aspectos de la energía: tamas, canal izquierdo, canal emocional, y rayas, canal acción. Y luego está el canal sátvico, que es el canal central. Entonces, son cualidades del ser que al desplegar la evolución. Cada persona, a lo largo de nuestra evolución de no una vida, pues las personas que están en el camino espiritual, la mayoría sentimos que es lo normal, lo natural, lo lógico. Esta es una evolución de miles o cientos de vidas o las que sean. No tengo ni idea las cuántas serán, pero de muchas vidas. Y a lo largo de cada experiencia, de cada cosa que tenemos que afrontar, de todo eso, se van desarrollando en nosotros diferentes cualidades. Unas personas desarrollan más el aspecto analítico y otras el aspecto emocional. Es así. Eso es, yo no diría uno es mejor o es más adecuado, no. Son todos aspectos del ser y cada uno de nosotros un reflejo del ser, y no podemos ser nunca iguales. Cada uno está hecho de un modo porque somos una flor de ese jardín que es Dios, del ser. Y cada flor tiene que ser diferente, pero todos tienen todos los ingredientes en su interior. Ujú. Aunque una flor es amarilla, tiene dentro la savia, tiene el tronco, tiene los pétalos, tiene los pistilos, tiene todo, el polen, tiene todos los ingredientes, pero una flor tiene mucho polen y otra tiene menos. Y una es más fragante y otra menos. Pero es el mismo jardín, es el mismo ser. Entonces, en mi propia experiencia, en esta pregunta que me haces, pues yo, de algún modo, en mi evolución, en todos los sufrimientos que explico en el libro, porque claro, como te decía antes, el libro más allá del sufrimiento, hombre, a mí me parece un poco rimbombante. Y si ya pones Nirvikalpa, ya, Nirvikalpa, eso ya, el que sepa del camino espiritual dice, Nirvikalpa, cuidadín. Sí. Bueno, pues a través de los sufrimientos, el mundo, la vida, Dios ha construido esa flor, que en este caso es José Mateos, igual que hay otra flor, Pablo Veloso, pues la flor José Mateos la ha hecho con un tipo de polen, un tipo de pistilo y de pétalos particular. Y a mí lo que siempre me ha llamado es el amor, porque he tenido que enfrentar situaciones donde yo cuando era niño he tenido situaciones en las que he sentido, mira, ahora me quiero morir, sí, pero si tuviera una gota de amor, una sonrisa de alguien, una mano a mi lado que me dé la mano, un pequeño gesto, cualquier cosa, eso, que no quiero nada del mundo, no quiero el cuerpo, no quiero nada, quiero eso. ¿Por qué? Porque he tenido situaciones donde estaba en colegio interno, abandonado, maltratado y muy mal. Y cuando uno está solo, 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 para mí el amor es lo único que tiene valor a ese nivel humano. Es lo único que realmente te llena completamente. Entonces, para mí, mi camino, mi forma de cómo ha hecho Dios esa flor, pues es que lo que me tira es eso. Y luego, pues fíjate qué curioso, ahora que me haces esa pregunta no quiero enrollarme mucho, pero recuerdo antes de empezar Sajaya Yoga, que cuando yo era joven, no sé si tendría 10, 11, 12 años, llegó a mis manos un libro de los Hare Krishnas, Mm. porque cerca de donde yo vivía en el pueblo, pues había un monasterio. Y llegó un librito, y entonces hablaba del amor a Dios, del bhakti a Dios. Bueno, yo cuando leí eso, es que eso para mí era todo. Y como lo sentí, cuando sentí eso, cuando uno siente esa emoción, es que no quiero silencio, no quiero el ser sin su luz, porque la luz del ser es su belleza. Y cuando Claro. uno percibe la belleza,
Eso es lo que quiere el ser. Por eso es por lo que también siento en mi corazón el ser. Cuando nuestro ser está ahí, el espíritu, el testigo, solo ahí, observando, no se inmuta, no hace nada. Es. ¿Qué es lo que quiere ver el ser? En mi corazón lo que siento, lo único que quiere ver es su amor, su luz, Me porque parece, además es lo único que hay. Me parece súper bello y además sintonizo mucho con esa manera de ver las cosas. Estaba pensando que decías que habías sufrido esta soledad de pequeño a los 10, 11 años en ese internado y que me contabas en el primer capítulo, justamente en el encuentro con ella, con Irmala Devi, que llegaste trayendo justo ese sentimiento, porque tenías la misma sensación, me doy cuenta, la sensación de querer morirte. O sea, tuviste que esperar hasta 1994 para que eso cambiase. Como yo veo esa evolución de mi alma, es que al ser una persona que siempre he orientado mi búsqueda a esa emoción pura, a ese amor, pues cuando uno se orienta en eso, conduce a dos extremos, hasta que uno alcanza ese equilibrio. Y es que tienes extremos donde sientes mucho ese amor y otros donde eso te lleva para abajo, porque uno no se valora. Yo cuando llegué a Sahaja Yoga, pues es lo que decía antes, me sentía un gusano. Y luego hay otra experiencia que ya comentaré más adelante que me parece, pues, que es eso. No me valoraba. Sentía que yo era nada, que era muy feo. Eso lo sentí desde que era niño, sí, desde aquel colegio he tenido muchas experiencias muy duras en la vida. Y sentía que no valía, que yo no valía para nada. Ese era el sentimiento profundo. Al mismo tiempo, eso tiene una contrapartida. Y es que la personalidad, para defenderse, para no hundirse, desarrolla un ego muy fuerte. ¿Por qué? Porque o te hundes entonces, ¿qué es? La coraza, la Claro, armadura del oxidada del caballero, se llama el caballero de la armadura oxidada. sí. Es esa coraza que generamos a nuestro alrededor para protegernos de la fragilidad que tenemos. Y entonces en mi personalidad estaban esos dos extremos. Estaba un ego súper dominante y el sentirme absolutamente un gusano. Perdón por los gusanos, que los gusanos también son bellos, Sí, pero sí, sí, se entiende, es es una una manera metáfora. de hablar, es una manera de hablar, pues para que nos entendamos los humanos, porque las palabras siempre llevan a confusión, pero bueno, es eso. Esta coraza es este castillo de naipes del que hablas en el capítulo 6 que dices el Bueno, Bhakti del ego, castillo de es que naipes expuesto. Es que me he ido totalmente por los cerros de Úbeda, pero bueno, vamos allá. Mira, esta experiencia que yo cuento es que como yo siempre he orientado mi búsqueda espiritual hacia el Bhakti, he tenido muchas experiencias con la figura de Sri Mataji, desde esa primera que fue impresionante. Pues cuando yo tenía relación con Sri Mataji en el sentido que asistía a sus puyas, que son celebraciones que se hacían internacionales, con 1000 personas o 2000 o las que fueran, y estábamos ahí todos celebrando eso, pues un poco expresando ese amor que sentíamos. En ese momento yo exprimía mis emociones. Yo, a través de un proceso mental que explico en el libro, estaba Sri Mataji y yo sentía, Sri Mataji, yo me sentía tan mal, sentía que no valía para nada y tú me has dado todo. Me siento ahora fenomenal, siento el gozo, he sentido el amor, he sentido tantas cosas en mi ser. Tú me das todo. Pero un proceso mental. Y en ese momento, cuando yo tenía este tipo de pensamiento, de mi interior surgía una emoción muy intensa que me hacía llorar como una magdalena. O sea, llorar. ¡Ah! Mm, Pero al mismo tiempo, fíjate qué curioso, surgía también en la mente. Fíjate, espontáneo el ego. Y decía, joder, creo que eres el que más llora de estos 1000 que hay aquí. Creo que eres el devoto más grande de todos. Porque tienes unas emociones que, vamos, que no te caben. Fíjate, el ego y al mismo tiempo exprimir las emociones. Y el proceso de mi bhakti en aquellos tiempos, como he descubierto, fue totalmente antes. Era exprimir esas emociones a través del proceso mental. Tú, Dios, eres así, tú eres asao, tú eres tal. Y la emoción sale, es verdadera. Lloras. Es muy fuerte y bonita. Y bonita. Y en ese momento, cuando estaba en ese proceso, de repente Sri Mataji, que casualmente estaba muy cerca en aquel puya, estaba apenas unos metros,
De repente paró su charla, como suele hacer muchas veces, como me ocurrió en aquella otra experiencia primera, paró de hablar delante de esos 1000 personas, me miró con unos ojos que me fulminó, una mirada que me fulminó completamente. Y en ese momento yo me quedé otra vez en estado de shock, porque dije, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, que yo que sentía que Sri Mataji tiene que estar muy feliz con este devoto, porque la ama tanto, y me ha hecho una mirada que casi me funde de la mirada. Y en ese momento, al instante me vino, no tienes que decir nada. Amas, ama. Si amas, ama. No tienes que ser un amor a través del proceso mental, porque esa forma del amor crea un corazón con una coraza también. Ya no es la coraza del que sentía un gusano, es otro tipo de coraza más bonita, y es la coraza espiritual, el corazón espiritual. Es un corazón modulado por el proceso mental. Ese no funciona, Claro. ese se convierte en un obstáculo sutil. Ese es el castillo de naipes, entonces. Y luego, en, El castigo. Un en el bhakti capítulo... de él. Por eso, claro, claro. Es un Eh, bhakti de ego. Claro, un bhakti fundamentado en el ego. Sí, que es muy, muy habitual. Es que estas cosas son muy minuciosas para que uno pueda realmente separar la paja del trigo. A veces uno se confunde y toma todo como la misma cosa y después termina donde termina. Entonces, en el capítulo 9 hablas de la culpa. Dices que es el agujero hacia el infierno. Eso es, eso es. La culpa ha sido una de las cosas que siempre me ha acompañado y que está relacionado con lo que tú me decías antes, que cuando tuviste esa experiencia de tu realización sentías eso, que no valías, que no merecías, y después también, sí. Eso es lo que me ha acompañado siempre, porque en ese proceso de aproximarte desde la emoción, de siempre ir a la emoción, de siempre buscar el bhakti, pues en ese proceso se causan también esos conflictos evolutivos. Y es que uno desarrolla esas cosas. Y la culpa. Yo tuve una experiencia muy, muy, muy bonita, que es la que relato en el libro, cuando estaba también en una celebración en el castillo donde vivía durante un tiempo del año Sri Mataji, en Italia, y donde celebramos esos puyas en otro lugar, pero en ese pueblo, en Cabela. Y cuando estaba allí trabajando, que fui a trabajar unos días, y al mismo tiempo que hacía un agujero, que tenía que hacer una zanja profunda, creo que de 2 metros o 2 metros y medio. O sea, iba cavando, cavando, cavando para algo para el jardín. Pues según iba haciendo la zanja, tuve una experiencia de cómo yo iba cayendo en esa culpa que yo siempre había tenido en mi interior. Ujú. Entonces, según iba profundizando hacia abajo, fue muy bonito, porque iba cada vez como enterrándome, pero estaba en un lugar donde pasaban todos los Sahaya Yogis. Por allí pasaban por enfrente mío, a menos de 1 metro. Estaba Mm. justo en el pasillo y yo estaba haciendo la zanja y profundizando. Primero me llegaba a la cintura y yo iba cayendo en la culpa. Después llegué hasta el pecho y ya estaba casi completamente hundido en la culpa. Y ya cuando llegué casi que me tapaba, yo me veía pasar a los Sahaya Yogis, a todos desde abajo hacia arriba, y mi sentimiento era, toda esta gente es gente muy bella, además eran alemanes, americanos, rusos, gente alta, guapa, rubia, esa imagen que tenía yo de la belleza. Gente muy guapa, yo la veía gente muy guapa, y yo según me enterraba decía, y yo un gusano, pero ya en la tierra, ya estaba metido en la tierra el gusano. O sea, ya el gusano había llegado a su lugar. En su hábitat. Entonces, según estaba ya en mi hábitat allí enterrado y veía pasar a los demás, estaba completamente hundido de nuevo en esa sensación que antes sentí. Y cuando después salí del agujero, porque era la hora de comer y nos sentamos todos los yogis en una mesa enorme, una mesa de madera de estas rústicas antiguas, y ahí estamos en unos bancos, un montón de Sahaya yogis, de todos los países, cada uno de un país, precioso. Y yo estaba allí hundido, y todos riendo, charlando, pasándolo en grande, y yo más hundido. Y cuando estaba hundido, Sri Mataji estaba en la habitación de arriba, un par de plantas más arriba. Ella estaba allí, y entonces yo estaba
de algún modo con la atención en ella. Y le dije, Siri Mata, y esta gente tan bella, ¿y a mí por qué me has elegido si soy tan feo? Y en ese momento, estos mensajes que te llegan, que vienen con palabras, pero son energía del corazón. A veces es casi sin palabras. Y me viene este mensaje. Hijo mío, si yo te he elegido, ¿por qué será? Porque eres tan bello como cualquiera. Y mi amor está para ti igual que para cualquiera. Eres exactamente igual. Lo mismo. Exactamente en ese momento, toda esa depresión de nuevo en un instante se va. Vas de un extremo al otro. Y empecé a reír y a charlar con los demás y a ver mi belleza. Fue una experiencia muy bonita. Y luego en el capítulo analizo todo el tema de la culpa, que es muy complejo y tiene muchos matices. Y estamos infectados la mayoría de las personas en Occidente. En este capítulo fue donde aparece esta yogini que un poco te maltrató, que te metió prisa, ¿y eso fue en este capítulo? No, no, ese fue en otro capítulo donde hay 3 capítulos que yo relato después que expreso diferentes modos para lidiar con la relación, los problemas en la relación con las personas, Mm. fundamentalmente de comunicación. Entonces yo tuve 3 experiencias que fueron consecutivas, casualmente, y, y en una de esas experiencias, pues uno de los modos de lidiar con este tipo de personas que te ofenden, te atacan, te desprecian, pues es dejar todo eso a Dios, a la energía de la totalidad, porque todos somos parte de ella. Entonces simplemente dejárselo, no hacer nada, confiar. Y cuando uno de los métodos, descubrí 3, pues uno de los métodos en esos problemas fue el dejarle todo. Nosotros llamamos el Paran Chaitanya. Paran Chaitanya el Chaitanya son vibraciones y Paran es como la totalidad. Es el océano de vibraciones que es la energía del amor de Dios. Y todo está dentro. Cada uno de nosotros es una célula. Es como en la ciencia cuántica, pues ya se sabe que hay esa red energética y todo está conectado ahí. Una especie de let it be, ¿no? Déjalo ser. Eh, Ok. Estábamos hablando de justamente de la culpa y aquí en el capítulo 13, que es nuestra siguiente estación del libro Más allá del sufrimiento de José, tenemos el tema del perdón, que bueno, que se vincula con esto que estabas diciendo ahora en esto último. El perdón es verdadera poesía. A mí me gusta la palabra poesía porque es poiesis, ¿no? Es creación. Entonces el perdón es verdadera creación. Qué bonito eso. Es absolutamente uno de los regalos más grandes que tenemos los seres humanos, una de las cualidades divinas, porque estamos hechos de esa energía divina. Para mí el ser humano es la expresión del divino, así es como lo siento, a pesar de todos los problemas, a pesar de todo, pero somos esa expresión. Pues el perdón es una de las cualidades absolutamente maravillosas, una de las cualidades, bueno, aquí no hay jerarquías, pero una cualidad increíble. Y yo tuve la suerte, yo no podría decir, yo vivo en esa experiencia permanentemente, ni siquiera ahora. Ahora es un poco diferente el matiz. Ahora lo siento de otro modo porque es algo como que está integrado, es indiferente. Pero en aquel momento fue como cuando uno está en la oscuridad y de repente ves la luz. ¡Qué luz! Y que casi no puede ni abrir los ojos. Claro. Pues fue experimentar la cualidad del perdón desde un estado donde yo no estaba absolutamente ahí. Y en esa experiencia hay varios matices. Lo primero es que se produjo también como resultado, igual que antes decíamos que la apertura de esa rara está relacionada con el corazón. En este caso, el despertar de la cualidad del perdón, que está en el cerebro, en la parte analítica también, para mí tuvo el kit de la rendición del ego, Ujú. la elección consciente de no salirte con la tuya, aunque lleves razón, aunque puedas vencer en la batalla, por todo ese rendir tu razón, aunque sabes que la llevas, rendirla por que crezca el amor en esa situación con esas personas. Pero José, Comprende.
mucha gente ante eso dirá, si yo teniendo la razón le doy la razón al otro, me van a pisotear. Sí, ¿Cómo se esa es la maneja eso? cuestión. Esa es la cuestión, porque cuando a uno le pisotean, cuando a uno le insultan, cuando a uno le pegan, ¿a quién están pegando? ¿A quién? A nuestro espíritu no le pueden pegar, Mm, a nuestro amor no le pueden pegar. Lamentablemente el amor funciona a través del mecanismo humano y claro, el corazón sí que se puede ver afectado con traumas, eso es cierto. Pero el amor en esencia, si uno se aferra al amor en esencia, que no a la forma o al contenedor, que es el corazón, sino a la esencia del amor, ese no se puede afectar, no se puede atacar. ¿A quién se está atacando? A nuestro ego y a lo que él cree que es. Vamos, quien lo cree que es, ya sabemos que es el espíritu. El espíritu dice, soy este, Joselito. Pues ya está, eso es ego. A partir de ahí eso está alimentado con un cuerpo, pensamiento, ideas, enseñanzas, todo, todo. Pero el pensamiento original del espíritu, que solo hay espíritu aquí, soy esto, este personaje, es el ego. A ese es al que se le ataca, al que mm, se le pega, al que se le maltrata. Y por eso es requisito fundamental para llegar a lo que no es eso, rendir el ego. claro, Entonces, cuando yo en ese momento, fíjate que en aquella situación fue muy bonita porque yo era el jefe de transporte, estaba delante del jefe de unidad, de toda la unidad, jefe supremo, y entonces el jefe supremo me defendía a mí. Y el conductor al cual yo le mandé un trabajo y que no quiso hacerme caso y que encima me insultaba, este estaba sin ningún arma, porque el jefe supremo decía, no, no, tú tienes que hacer lo que dice José. Eso es lo que tienes que hacer porque además no he hecho nada mal. Y en ese momento yo, a pesar de tener todas las armas, de llevar la razón y de todo, yo elegí, no, mira, yo sentí, esto lo que va a crear en este momento, esta situación, va a crear un trauma brutal en esta persona, en este corazón, y eso va a crear un conflicto muy grande energético. Y ya va a haber siempre, siempre un proceso de falta de amor, porque se va claro, a crear el trauma en el recipiente que es el corazón. Cuando lo comprendí así, no con este proceso, sino fue una cosa casi instantánea. Y entonces dije, no, mira, yo llevo razón, pero no. Y entonces lo que hice es decir, mira, no, llevas razón, perdóname, no te preocupes, no hace falta que vayas a este trabajo, ya lo solucionaré, no te preocupes, perdona, perdona. Así, pero de corazón. Yo quería que no se causase el trauma. Mi ego me daba lo mismo y decidí tirarle al suelo y pisarle yo mismo. Y entonces cuando hice eso, empezó en mi interior un proceso energético donde empezó a salir una luz, vamos a decir. Yo no vi luz, pero fue esa emoción de amar a esa persona, de verle, empecé a verle con otros ojos. Ya no era una persona que me estaba insultando y atacando. Empecé a ver una persona que era frágil y estaba sufriendo. Quienes sufría dentro su espíritu estaba oprimido, su amor estaba oprimido. Entonces yo empecé a verle de ese modo y por eso le decía con todo mi ser, como si fuese yo mismo, le decía, tranquilo, tranquilo, como si fuese mi niñito pequeño, claro. tranquilo, incluso le cogí del hombro, tranquilo, venga, no te preocupes, vámonos, vámonos. Y el jefe de unidad me acuerdo que miraba con los ojos como, pero ¿a este qué le pasa? A este José. José, no, 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 no te pasa nada, no pasa nada. Y yo me le llevé a mi oficina, a mi despacho, no te preocupes, no sé qué. Y este hombre me insultaba, no sé qué, porque no sé cuánto. Y yo tranquilo, que no pasa nada. En ese momento hubo un momento muy mágico, porque él estaba lanzándome una energía de oscuridad, Mm, que eran ataques, insultos, energía muy dura. Entonces él me lanzaba esa energía, pero yo veía en él el ser, yo me veía a mí mismo. El ser, ese ser al que yo veía, era como si fuera yo, y estaba oprimido, y yo me reconocía. Cuando vi su ser y que estaba oprimido, yo solo miraba su ser, solo miraba. Y entonces yo le decía, no, tranquilo, no pasa nada, y lo que va a ir bien. Perdóname y no te preocupes que lo vamos a solucionar. Como si no hubiese pasado, no, tranquilo. Pero mandándole esa energía de ver su ser, su niño interior, su espíritu. En ese momento pasó una cosa mágica. Y es que este hombre, de repente, de estar así como loco, que había perdido el control, de repente hizo un gesto algo similar a esto. Y se quedó así, como sin fuerza, con la cabeza gacha, totalmente rendido. De repente. Y entonces yo, con
ese amor de que él era yo. Él era yo. Por eso el amor, el perdón es natural, porque el perdón no es que tú perdonas a otro. El perdón verdadero es que el otro es tú. Claro, Y un eso es natural y reconocimiento. es sano. Él es tu mismo ser, es tu mismo amor. Y si está en un estado de confusión que te está haciendo daño, te quiere hacer daño, es lo que le está haciendo daño a mi ser, al suyo. Entonces, en ese momento, yo me acuerdo, le acompañé, el hombre se fue tranquilo, con la cabeza agacha, y cuando volvió, hubo una transformación en esa persona como de la noche al día. Era la oveja negra de los conductores, el sindicalista siempre atacándome, siempre poniéndome peros, y se convirtió en mi mano derecha. José, ¿hay que ir a algún lado? ¿Dónde? Venga ya, rápido. O sea, un cambio radical en su personalidad. ¿Por qué? Porque es mágico y es poesía. Es una creación de ser, es tu propio ser, da la luz al ser en el otro. No solo te transforma a ti, que a mí me transformó en ese momento, y tuve esa experiencia de ver el ser, no verlo con los ojos. Yo no he visto cosas raras, bueno, no vamos a decir raras, respeto completamente a las personas que ven energías y cosas, pero yo nunca he visto esas energías, pero lo siento y lo sé. En ese momento era un saber, era todo mi ser, Pero y eso transforma a uno y al otro. Es el único modo de transformar a los demás, aunque no siempre creo que funciona. Eso te iba a decir, el hecho de ejercer este perdón, que también lo preconiza Jesús, ¿no? Con esto de amad a vuestro enemigo o al prójimo como a ti mismo, ciertamente es transformador y hace lo que tú dices, pero también sucede, como acabas de decir, en algunos casos, que así como él te insultaba, podría haberte atacado físicamente o podrías haber sido un judío en Auschwitz y de repente tratar de la misma manera a los nazis que te atacaban, pero ese nazi no ceder realmente porque su circunstancia era así y matarte, ¿no? Como Jesús Sí, que acabó crucificado. O sí, como tenemos en Los Miserables de Víctor Hugo, que el obispo que perdona a Jean Valjean en el trámite recibe un golpe en la cabeza que lo podría haber matado. Entonces, eh, el hecho de mudarte al espíritu y empezar a vivir ahí y no en el ego, puede presuponer también un daño físico, porque ese hombre podría haber no aflojado y de repente tú tenías que lidiar con una circunstancia económica de la empresa y hasta quizá perder tu puesto de trabajo. ujú. Yo como entiendo, después de los años que he vivido en esta vida, cuando veo todo lo que me ha pasado en la vida, veo que todo ha tenido un sentido. Todo ha contribuido a lo que ahora yo siento, sé y soy. Eso ha contribuido todo. Las cosas duras en mi vida, que han sido muchas y muy difíciles, son las que más han contribuido. Entonces nosotros, como yo percibo o como yo percibía antes yo veía, uy, pues esta cosa no es buena, es mala, son calamidades, son perjuicios, pero luego he visto que esas cosas duras, esas cosas difíciles, esos sufrimientos, son los que forman la personalidad, son los que despiertan la Kundalini, porque la Kundalini no puede uno manejarla, cada uno tiene la suya, un deseo. El deseo espiritual surge cuando uno está en la oscuridad y necesita agarrarse a algo, necesita encontrar la verdad. Y entonces surge la Kundalini, el deseo puro. Ese no hay otra manera. O Es sea, el tiene mayor que ser regalo. a través de la privación de todo. Cuando no tienes nada, Sí. nada y estás vacío, ahí es que te llenas. Bueno, ese es un tema diferente. De lo que estamos hablando primero del sufrimiento y de esas cosas que te pueden pasar en la vida. Yo siento que cuando te pasan cosas en la vida, cuando tienes que pasar, por ejemplo, hoy en día, las cosas que vemos en el mundo, madre mía, es que madre mía lo que está pasando. Mm. Es que cuidadín lo que está pasando. Es muy fácil uno sentirse responsable de que eso hay que cambiarlo de cualquier modo y entonces intentar hacer lo que sea, incluso transformarse uno también un poco, una persona un poco negativa en el sentido de que atacas a los Sí. malos, para que nos comprendamos malos entre comillas. Pero, ¿y si comprendiésemos de otro modo? ¿Y si viésemos, como decimos, se dice en Inglaterra, big picture? Mm, Mira la totalidad mm, del proceso. La totalidad del proceso es que, por ejemplo,
te hablo ahora del mundo, pero el mismo se refleja en la persona humana. La totalidad de nuestro camino es que tenemos que ir desde aquí hasta aquí. Para llegar hasta aquí, a esta comprensión, a esta experiencia plena, tú necesitas pasar por todo esto. Si no pasas por aquí, no puedes llegar aquí, a la comprensión plena. Entonces, el sufrimiento, las cosas que están pasando en el mundo, son, como yo lo siento, inevitables para la demolición del viejo mundo. No se puede demoler el mundo de otro modo mejor que como ya lo está haciendo la naturaleza. Porque yo siento la naturaleza hace todo de un modo perfecto. Yo observo la naturaleza. Tengo suerte de en España vivir en un entorno muy privilegiado de mucha naturaleza y Mm. la observo y me quedo alucinado, porque es que es todo perfectísimo. Todo en el mundo es perfecto. Y lo que está pasando y lo que tiene que pasar y lo que pasará, que será muy duro, es absolutamente perfecto. Y por ejemplo, en mi caso, lo que ya preguntabas de las personas, yo a lo largo, bueno, que hay otra experiencia que casi luego lo relato. Pero bueno, he tenido que enfrentarme a cosas muy duras. Y ahora que, por ejemplo, siento lo que soy o lo que hay dentro, lo que hay dentro es lo que hay en todas partes. Es una energía que está ahí, que es existencia y que no se puede matar. Y Y que tú no es cuentas, el cuerpo está vacío, el cuerpo está vacío y es inerte sin ese ser, sin la conciencia. Y sin su amor, ¿qué habría? Ni siquiera cuerpo, ni siquiera alma sutil, porque la energía es la que se despliega hasta los niveles más groseros donde hay materia sólida, física. Pero todo es energía en eso. Entonces, sin la energía, sin la conciencia, no habría nada. Entonces, esto que conozco como yo es un cero. No hay nada. Eso es lo que yo percibí. Cuando percibí lo que había, digo, ¿y lo otro qué? No hay nada. No tiene vida. pero José, tú hacia el final del libro cuentas una experiencia realmente muy fuerte que es la pérdida de un hijo, ¿no? Sí, Y cómo entiendo que hablas de este tipo de experiencias fuertes cuando dices que eso es lo que te permite acceder a otras comprensiones, ¿no? Y lo ves en el grand picture, en la gran imagen. Sin embargo, cuando pierdes ese hijo, obviamente estás indemne, no puedes hacer nada, estás vulnerable, ya ocurrió el evento. Pero ¿qué sí, pasa? A diferencia de la naturaleza, que tú dices que es sabia, que es perfecta, la naturaleza no se ve interpelada a intervenir. El ser humano sí, a ti te dicen mañana tienes que ir a la guerra de Ucrania. Tú ahí te encuentras ante una disyuntiva. ¿Intervengo diciendo que sí o que no? Ahí está el problema. ¿Qué debería hacer el ser humano en ese sentido para funcionar en el grand picture? por supuesto, el ser humano siempre está para actuar. Yo, por ejemplo, en mi caso veo que no paro de actuar, siempre estoy haciendo cositas, ¿no? ¿Mm? Pasan, no que yo no diría yo, no siento, pues esto, siempre estoy haciendo cosas. Estoy mucho más activo que nunca. Si tengo que responder a una cosa, respondo de frente, sin ningún miedo. Tengo que decir lo que tengo que decir, lo digo, sin ningún miedo, aunque me fusilen. Si tiene que morir el cuerpo, que muera, porque eso no es lo que somos. El problema de lo que tú me estás contando es que no es en sí el problema la acción. La acción y hacer lo que nos toca en cada momento es absolutamente perfecto. Y cada uno puede hacer lo que puede hacer en su esfera, en su nivel. Por ejemplo, un presidente de gobierno pues puede hacer lo que puede hacer. A lo mejor no tanto como creemos, pero puede hacer lo que puede hacer. Pero a lo mejor una persona que simplemente es una persona normal de la calle, pues puede hacer lo que puede hacer. Lo importante es en esa acción ver lo que realmente estamos moviendo, lo que nos está moviendo. ¿Nos está moviendo la energía de la verdad? ¿Nos está moviendo el amor? Eso es lo que haría el amor. Como dicen otros maestros, el libro este de Conversaciones con Dios. Eso es lo que haría el amor. Esa es la cuestión. Pero el amor es que es uno. Es que aquí solo hay un ser. Pero es que si comprendes, ese ser es la superinteligencia. Una inteligencia que está más allá de la inteligencia porque ha creado toda inteligencia. Es que todo está dentro del ser. Es que Pero, nosotros cuando estamos en estado todavía que no hemos reconocido eso, que estamos aún muy limitados, ¿podríamos hacerlo mejor que la superinteligencia? No. Ahora bien, somos instrumentos, ¿sí? Somos parte de la naturaleza. Por eso actuamos y por eso cuando una persona actúa como negativa,
le está moviendo su ego, le está moviendo la oscuridad, sí, pero es que hay una voluntad detrás de las cosas y las guerras pasan porque tienen que pasar, porque son un proceso. Mira, Sri Mataya hay una cosa que explica muy bonita. Voy a aprovechar. Habla sobre la guerra. Dice, vamos a ver, todos los cambios que ha habido a lo largo de la historia, sobre todo los grandes conflictos colectivos, todos Mm. han sido un gran trauma, pero todos lo que han hecho ha sido impulsar la evolución de la totalidad de la humanidad a una nueva conciencia, a un nuevo modo de pensar. Por ejemplo, esto no se puede hacer. No se puede ir y invadir a un país porque sí, vamos, y dominarle y robarle todo. Eso no se puede hacer. Un ejemplo. Ella explica, ese proceso de la evolución de la conciencia colectiva es como un cohete. Ella dice, tú tienes un cohete con un montón de depósitos de combustible. Entonces sale el cohete. ¡Shh! Y de repente cuando tiene que ir todavía un impulso mayor a un nuevo estado, ¡paz! Explota otro depósito y ¡shah! Sale como una bala. Y luego Mm. otro. Entonces, claro, es una explosión y se queda atrás mucha parte muerta e inútil. Pero el cohete, que es el ser, evoluciona hacia la nueva conciencia. Si dentro de todo eso comprendemos que en la historia de la humanidad el ser nunca va a cambiar lo que somos, nunca va a morir, porque nunca ha nacido, y que esto es un simple juego, al igual que posiblemente haya otros millones o infinitos juegos en diferentes universos, quizá, quién sabe, da igual, porque es infinito. Entonces, ¿cómo decir no va a haber otras cosas? Pero si es que la expansión es infinita, si es que no hay límite. Entonces, dentro de ese big picture, y si comprendemos, es que nadie muere, es que el Pero, sufrimiento causa en pero, el alma, puede causar un trauma, pero también un impulso hacia un nuevo reencuentro. Y si pero, luego comprendes, ya acabo una cosita solo, mm, y si luego comprendes dentro de ese entorno que dices, hay una ley de la naturaleza, que es la ley del karma. La ley del karma es una ley que funciona en base al amor para que todos los seres y todas las almas comprendan cosas, comportamientos, leyes del universo, de la naturaleza, que no conviene transgredir. Entonces, si nosotros hemos hecho un daño, como por ejemplo matar a una persona o robar a una persona, posiblemente nos van a robar. ¿Para qué? Para que tu alma comprenda esto no y no y no se debe hacer. Los traumas que pasan a nivel colectivo y a nivel individual tienen también un sentido. Y es que esos son leyes que hay que pasarlas. Y nosotros pensamos que van a tener un efecto negativo. Quizás no. pero Bueno, ya perdón. entiendo a nivel absoluto, como un espíritu absoluto, como diría Hegel, sí, funciona de esa manera. El tema que te planteaba es la disyuntiva de un ser humano, como Arjuna en el Bhagavad Gita, cuando tiene la disyuntiva, peleo en esta guerra, es una guerra justa, no es una guerra justa. Imagínate, soy un policía y mi jefe me dice, tiene que ir a desalojar a esa señora porque el banco requiere esa propiedad. Y no es justo, yo lo veo, no es justo. ¿Qué hago? Hacerlo. Hay que actuar, hay que ir a la guerra. Cuando Arjuna tiene que ir a la guerra. O sea, ¿Cómo no va a ir a la desalojo a esa guerra? señora. No, en ese caso, cuando tú estés en ese momento, tienes que hacer lo que sientas. Ah, vale. Cada persona lo que sienta. Porque tampoco le podemos pedir, tú tienes una comprensión, haz lo que mi comprensión me dice, ¿no? Cada persona tendrá que hacer lo que siente. Estamos aquí en el juego y el juego se basa en la acción y la acción tiene que continuar y nosotros somos instrumentos del juego. Pero la cuestión es que todo ese juego, para aproximarnos a nuestro ser, no tiene que apartarnos, sino siempre acercarnos, acercarnos. Entonces todo el sentido del juego es para acercarnos. Y nosotros no debemos distraernos. Simplemente eso. Bien, Entonces esa comprensión de todo lo que te he dicho antes te permite mantenerte en el centro, en el ser y actuar. Por supuesto que hay que actuar. Porque si nadie defiende la verdad, ¿quién la va a defender? vale, vale. Nos quedan ¿Quién aquí la va a defender si nadie la defiende? unas cuantas estaciones por recorrer de los capítulos que habíamos seleccionado como si fuera un viaje de tren. Y tenemos el capítulo 15 que dice, la madre es todos sus niños. Madre es todos sus niños. Esa experiencia, si tú me dijeses a mí, mira, vas a tener que vivir una experiencia, solo una en tu vida. ¿Cuál
elige una y esa es la que vas a vivir. Bueno, excepto la última, claro que ya se mantiene. Si es una que se mantiene, pues ya me quedo con esa, pero una que vives y ya se pasa, ¿no? Pues yo elegiría esta experiencia. Esta experiencia fue de esos regalos que te vienen como pequeñas iluminaciones, es como te muestran, mira, esto es lo que es, esto es lo que es, ¿no? El ser, o el espíritu, o Dios. Pues esos regalos, yo me quedaría con esta experiencia. Esta experiencia fue absolutamente mágica. No solo significó para mí el, el reconocimiento de lo que es esa energía y de que esa energía está en todos los seres absolutamente igual. También supuso una enseñanza de cómo aproximarme o mantenerme para poder mantenerte percibiendo eso, que es de un valor incalculable. También me enseñó el reconocimiento de la figura de Srimataji, que claro, Srimataji es una, como lo consideramos en Sahaja Yoga, es una encarnación. Una encarnación es de un aspecto espiritual, pues se manifiesta a nivel humano su energía. Entonces esa energía está manifestada. A lo largo de la historia ha habido muchas encarnaciones, o varias, de diferentes aspectos, del maestro primordial, del dios protector, del dios preservador, de diferentes aspectos espirituales. Srimataji encarna la energía de la Adishakti, que es esa totalidad del amor de Dios que sale de ese ser primero, pues esa totalidad es la que encarna. Por eso es por lo que el reflejo de suyo, que es Kundalini, ha comenzado en el mundo despertando así en miles, pero así, en su presencia. Y en esa experiencia yo tuve el reconocimiento, la experiencia de que eso era así, de que ella era eso. Y fue una cosa absolutamente mágica. No sé si desvelar todo para que la gente lo lea, pero bueno, aprovecho un poquito. No, puedes contarnos así como someramente para que después cada cual Vale. profundice en el libro. En esa experiencia yo me encontraba en India, en un lugar muy bonito que era Nizamuddin Camp, donde íbamos a celebrar una especie como de tour alrededor de la India, 300, 400 Akaya yogis de todo el mundo, de diferentes países. Entonces estábamos en alrededor de un fuego y estábamos allí comiendo con la comida, unos hacían cola o tal, un ambiente maravilloso, una armonía, una paz. Y en ese momento, pues casualmente, yo recuerdo que cogí un dola, que es este instrumento indio, y empecé a tocar taqui, 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 suavito, así el ritmito y tal y cual. Y según lo hacía, mi atención fue a un Sahaya Yogi que estaba delante de mí. Entonces yo le contemplaba y no sé por qué, pero de mi corazón surgió una afirmación. Tú eres Srimataji, que es Srimataji Nirmala Devi. Y ahí quedó. Simplemente sentí una energía bonita hacia esa persona porque pues eso es como que uno la afirma, aunque todavía no tenía experiencia, no había mucha experiencia ahí. Pero mi atención pasó al que estaba al lado y igualmente de mi corazón surgió, tú eres Srimataji. Y así iba pasando, recorriendo cada una de las personas alrededor, un poco deleitándome en esa percepción de esa persona y con ese sentimiento de que ella era Srimataji. Cuando pasaron, no sabría decir, 20, 30, 40, no sé cuántas personas. Ahí sí que ya había una experiencia intensa. Sentía cada vez que decía eso, era como una energía amorosa, de mucho amor que surgía en mi interior, hacia esa persona y hacia Srimataji. Y llegó un momento en que eso era como, cada vez que afirmaba eso, era como casi como una droga, una Mm. subida que me pegaba brutal. O sea, una energía muy, 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 muy fuerte. Todos mis pelos de punta, se me caían lágrimas, yo no sé lo que pasó allí porque era una cosa espectacular lo que sentía energéticamente. Hasta que llegó un momento, después de eso, de 30 a 40, que cuando dije eso, la experiencia era que solo había allí Srimataji, que eran Srimataji de verdad, de verdad. Srimataji no como la fotografía, que se ve la fotografía de Srimataji, no. Eso es solo su encarnación. La energía que representa es la energía de amor puro,
el más puro que podamos imaginar. Y es el amor que es la totalidad y todo está dentro. Un amor sin comparación, un amor absolutamente puro, sin ninguna condición, amando todo y todo en todo momento. Y eso es lo que era esa persona dentro. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, en aquel momento cuando tuve esa experiencia que yo sabía que lo eran, es que lo sentía. Yo sentí un deseo muy profundo, muy grande de ir a esa persona, a todas ellas, pero a la primera que pillara, tirarme a sus pies, abrazar sus pies y empezar a llorar en sus pies, lavando sus pies con mis lágrimas, porque ellos eran ella, eran ese amor, y era tan puro el amor que no me dejaba otra opción. No había otra opción que hacer eso. Pero yo, claro, estaba también mi comprensión y yo comprendí, no vas a hacer esto porque va a ser un poquito chocante para todas estas personas. Claro, Pero sí, lo que sí hice fue que me acerqué todo lo que pude a la primera persona que estaba a mi lado, casi rozándola con mi cuerpo, porque quería estar cerca de Sri Mataji. Y en cuanto estuve al lado de esa persona, como una nube que te viene de repente y te hace ¡shu! Y te cubre. Toda la energía de esa persona, la energía de sus chakras, su sistema sutil, con sus bloqueos, sus handicaps, su personalidad, sus cosas que depurar, todo eso, ¡sha! Y se me cubrió la experiencia completamente. Se tapó. Ya no sentía que estaba ahí Sri Mataji, pero lo sabía. No lo sentía, pero lo sabía. Y en ese momento yo tuve que tomar una lección, que fue la enseñanza que antes he comentado, que te ayuda a mantenerte en la experiencia del ser, de Dios. Aquella enseñanza fue, sí, están las dos cosas aquí. Está la creación y esta persona con sus problemas, sus hándicaps, su personalidad, todos sus bloqueos, y está el ser, está el amor de madre, el amor de Dios puro. Están las dos cosas. Pero, aunque están las dos, ¿qué es la persona? Ella es madre. No, me da igual, porque la opción más fácil en aquel momento, al menos así lo comprendía mi mente, era retírate porque te ha quitado todo esta experiencia. Esta persona al estar cerca te ha quitado toda la experiencia de la divinidad. Entonces apártate para que se vaya eso, ¿no? claro. Pues no. La elección fue no. Esta persona lo que es Sri Mataji. Entonces me quedé allí, delante de aquella persona, hablándole con mucho cariño, recibiendo aquello, absorbiéndolo todo lo que pude, toda su carga, y en ese momento, hablando con ella, sí, surgió la inspiración divina, digo yo, lo llamo así. 4 palabras, 5 palabras que le decía a esa persona y toda su carga hizo, shh, se fue. Y en ese mismo instante, ¡pas! De nuevo la experiencia vuelve en su totalidad, en Claro. su plenitud. Está aquí la divinidad. Están las dos cosas en nosotros, pero hay que elegir qué vemos en los demás. ¿Queremos ver un ego? ¿Queremos ver el mal que hay, entre comillas? ¿O queremos ver que aquí solo está Dios jugando dentro de cada, del demonio y del ángel? Muy bueno, muy bueno. Tenemos aquí capítulo 20, que viene esta palabra que tú decías que era una palabra importante, ¿no? Que es el nacimiento del Nirvikalpa. Dice, es un nuevo amanecer. Mm. ¿Qué es este Nirvikalpa? Tú habías dicho que era la no inquietud, ¿no? Sin Vikalpa. La conciencia sin dudas, Mm, sin dudas. Vikalpa, el mensaje de yoga lo comprendemos como duda, mm. duda. Desconfianza puede decir, duda es pues dudar de lo que uno es, empieza por ahí, porque el nirvikalpa es algo que tiene que empezar, como yo lo siento, por uno. Uno tiene que reconocer la esencia de uno, no de un Dios de fuera. No, es la tuya. En ese mismo momento, al unísono que la reconoces, esa esencia no es que sea, vamos a decir, tuya, es lo que hay. Yo Sería nunca podría decir yo, es lo que formulada, hay. formulada Dime. de forma positiva, sería certeza. Sí, una absoluta certeza de que eso que hay dentro, que en ese caso fue amor, ese amor absolutamente puro, es lo único que hay. Y es cuando en ese momento uno siente, es que el otro no hay nada. Está conteniendo, sí, está conteniendo eso. Este amor es lo que da vida, todo. Y unido al amor
al instante está el ser, el testigo. Van juntos, no pueden separarse. El amor y el ser son uno, pero en su totalidad tiene que ser del amor al ser, porque es de la energía a su esencia, de la luz ir a lo que es. Entonces, en ese momento lo que me ocurrió fue que yo estaba en el proceso de la meditación, estaba meditando, ya llevaba un tiempo que mis meditaciones eran muy buenas, podemos decir que todas las meditaciones eran muy buenas, todas, si no todas, el 99,99%. Muy buenas en el sentido de que había mucha profundidad en la meditación, se alcanzaba eso que se conoce como el estado de samadhi. Mm. Samadhi es simplemente que el testigo, el ser está ahí observando, pero no hay nada más. Está el ser y su percepción, su observación. Es la meditación. Entonces, cuando el ser está observando, pues en ese estado de samadhi, donde quiera que se ponga esa percepción, hay una profundidad y está unido siempre al amor también. Están unidos, porque hay también un bhakti, una entrega también. Bueno, pues ya había entrado en ese estado de meditación profunda desde hacía un poquito de tiempo. Pero lo que me ocurrió ese día fue un día. De un día cambió al otro, todo cambió. De un día para el otro. Lo que me ocurrió fue lo siguiente. Estaba meditando y cuando estaba meditando, al mismo tiempo que había mucha profundidad, estaba completamente hundido en lo que estábamos hablando antes del estado de presión, Sí, porque había comprendido previamente había comprendido, no hay nada en mi mano. Como ser humano, después de 20 y pico años practicando Sajaya Yoga y tener multitud de experiencias maravillosas, comprendí, no puedo conseguir nada. Mira, no puedo limpiar ningún chakra. Mira que lo he intentado. No puedo limpiar ningún chakra. Mis chakras no están en mi mano. No puedo hacer nada con mi cuerpo. Mi cuerpo no está bajo mi control. No puedo hacer nada con mi mundo. El mundo mío, lo que hay en mi entorno, trabajo, familia, relaciones. No puedo hacer nada con eso. No está bajo mi control. Y por supuesto no tengo ningún control del mundo como un todo. No tengo control. En ese momento me volví un niño absolutamente indefenso. Un niño rendido. Un niño que sabe que no puedes hacer nada. Tu cero. O sea, tu ego, quiero decir. El ego que somos, que es ese niño, lo que tú te crees que eres, finalmente baja su cabeza y dice, no, nada puedo hacer, nada puedo hacer. En ese momento afronté la meditación de este modo, cuando tenía esa actitud. Es madre, que es energía del amor de Dios, que es la naturaleza, que es todo lo que hay, esa red de energía. Madre, tú eres amor puro, yo ya lo he sentido. Tú sabes todo de aquí y tú tienes control de todo porque todo eres todo, tú permeas todo y sabes todo. Y sabes todo lo que hay dentro de este ser, de este niño indefenso. Sabes lo que deseo, sabes mis handicaps, lo que quiero, sabes todo. Entonces, como yo no tengo nada en mi mano y tú sabes si eres todo y eres amor, lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero de verdad. No solo como antes que en mis meditaciones decía, madre, por favor, abre mi corazón. O intentas limpiar tu chakra, o intentas recibir esto o lo otro, o intentas alcanzar. No, lo que tú quieras. Lo que tú quieras significa, esa entrega significa. Este niño es indefenso y además ahora su mundo es un torbellino, un terremoto, algo bastante feucho, ¿no? Vale. Si tú necesitas que yo esté en esta situación, o si consideras, porque amor eres, bendición eres seguro, pero si tú de algún modo sabes, porque sabes más, que tengo que estar así toda esta vida, estoy preparado. Si tú necesitas que sea fusilado, que me corten la cabeza, que me hagan lo que sea. Aquí estoy, que yo no puedo hacer nada. Si tú necesitas que yo me maten ahora, me fusilen, me maten, me torturen, vuelvan a hacer la próxima vida, nazca, me torturen y me maten, vuelvan a hacer la siguiente vida así eternamente,
Eternamente significa que yo nazca, me torturen y me maten eternamente. A ver si lo comprendemos. Sí, Porque si que es mucho eso. ese tipo de actitud de rendir el ego eternamente, aquí estoy. Estoy para lo que tú quieras. Porque esto, yo no tengo control, pero sé que tú eres amor. Y en ese momento, ¿cómo lo sentí yo que funciona ese tipo de entrega? Ese tipo de entrega es un niño que su madre está ahí para darle una bendición y finalmente el niño abre las manos para tomarla y se da, porque nosotros no nos tienen que dar. Esa parte humana se tiene que dar. Y antes de darla, tiene que ser un cero. Tiene que comprender que no puede hacer nada. Mm. Ese momento, a partir de ese momento, surgió una cosa que fue ese amor, que ya lo había sentido muchas veces, muchísimas veces, lo relato en el libro anteriormente. Pues surgió ese amor. Y en ese amor meditó el ser, porque ya la meditación, el estado de samadhi ya estaba, era natural casi. Entonces el ser, que era esta observación, pues meditó en ese amor, meditar en el amor, sentir el amor, ver el amor, gozar del amor, 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 solo ese amor. Y ese niño entregado, claro, el niño rendido completamente y dispuesto a lo que haga falta, al sacrificio de Jesús, a ese sacrificio. Jesús representa no solo el perdón, el sacrificio de nuestro ego al Espíritu y a Dios. Es imprescindible. Y entonces el ser medita en el amor, siente el amor, goza el amor, hasta que no sé por qué, una realización tan sencilla como esto que te voy a explicar. Fíjate qué sencillo. Este amor que estoy sintiendo está saliendo de mí, está saliendo de este corazón. ¿Lo puedo sentir? Sale del corazón. Significa, este corazón es el amor, ese amor puro. Ese amor es el amor divino, es absolutamente puro. Significa, eso es lo que soy, lo que hay. No hay otra cosa. Y es lo que soy, esa realización, porque en el estado nirvikalpa se juntan dos ingredientes. Un ingrediente es la experiencia. En Sahaya Yoga, los Sahaya Yogi, la mayoría tienen experiencias espirituales desde el día número uno. Desde el primer momento empiezan a tener experiencias del ser, del silencio total, de la conciencia, de todo, del amor. Pero abren los ojos y vuelven a ser la misma persona, prácticamente casi. Sí, hay un proceso de cambio muy grande, eso sí, van cambiando, pero no ha cambiado su percepción del mundo y de ellos mismos. Siguen siendo una persona. Ujú. En ese momento, ¿qué ocurrió? El ser que estaba observando se da cuenta de que eso es lo único que es, ese amor, y ese ser que está ahí, claro, observando. Entonces, el resto desaparece y se une la experiencia con el conocimiento. El conocimiento es algo tan sencillo como esto: saber que la experiencia que estás sintiendo no te está pasando, es lo que tú eres. Cuando tú dices que dejaste de sufrir, ¿te refieres a partir de ese momento, de esa experiencia? ¿Es algo que llegó para quedarse? Efectivamente, a partir de ese momento lo que me ocurrió es que, bueno, yo me sentí maravilla, me sentí muy bien, claro, sentía esa energía de gozo, de amor, y empecé a vivir mi vida normal. Y me di cuenta el primer día, me sorprendió porque después de todo un día pasándome un montón de cositas que me pasaron, me di cuenta y dije, cuando estaba en la cama para ponerme el pijama, justo después de meditar en el mismo lugar, pensé, joder, he estado todo el día igual que cuando acabé de meditar, en un estado de gozo. Qué día, qué suerte, qué día más bueno. Eso pensé yo, un buen día he tenido. Y se repitió, se repitió. Al día siguiente igual, al día siguiente igual, al día siguiente igual, todos los días igual. Y luego después se me empieza a poner la vida, pero dura, 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 pero dura, dura en todos los aspectos. Es decir, mi mundo era un caos y yo sintiendo el mismo gozo. Y entonces es cuando me di cuenta. ¿Y Dije, esto no sé cuándo qué ha fue? pasado. Temporalmente, No sé. ¿cuándo ocurrió? Eso ocurrió aproximadamente sobre el 2012, Mm. 2011, 2012, digo yo que por ahí. Entonces me di cuenta, dije, antes no me había dado cuenta, simplemente me di cuenta que me sentía bien. Pero entonces me di cuenta y dije,
algo ha pasado en mí porque yo conozco a este José y yo sé que en este momento yo debería estar deprimido. ¿Y por qué siento gozo si este me pega? Claro. Entonces es cuando me di cuenta. Tenemos unos 3 capítulos más aquí como de estaciones a recorrer. Si quieres podemos hacer una mirada rápida. Sí, Tenemos el 22, el 24 y el 25, ¿no? Que es el 22 es la purificación del primer chakra, la pureza del hijo. El sí, 24 es el reino del corazón, la residencia divina. Y el 25, que es el último que hemos seleccionado, es la prueba del amor verdadero. ¿Quieres hacer un recorrido por estos capítulos? sí, sí. Sí, una vez que me pasó esta experiencia de que empecé a sentirme simplemente, me sentía muy bien, pero estaba todo ahí, ¿eh? O sea, todavía estaba la percepción de que yo me podía ver separado de los demás, como un ego, ¿no? El ego es una herramienta, como lo comprendo yo en ese momento. Cuando se alcanza eso, el ego es una herramienta más para autopercibirte como un ser individual, Mm, aunque sabes que no es eso lo que hay. Pero bueno, la cuestión es que a partir de ese momento, aunque estaba todo, mi sistema energético, mis chakras, aunque estaban, yo siento no había bloqueos, porque estaba continuamente fluyendo la energía en el canal central Susumna, aunque estaba todo el tiempo fluyendo, todavía mis chakras seguían siendo débiles los que eran débiles antes. Por ejemplo, navi izquierdo, Visuddhi izquierdo, el de la culpa, diferentes chakras. Es decir, los chakras tienen dos aspectos. Un aspecto es que los chakras cuando tienen un conflicto bloquean el flujo del canal central, la conexión espiritual, porque todos los chakras son como nudos que entrelazan los tres canales. Imagínate, el chakra es así. Y dentro, por el centro, están pasando los tres canales. Susuma en el centro, Ida alrededor de Susuma y Pingala, el de la acción, alrededor. Los tres uno dentro del otro, por el centro de los chakras. Cuando un chakra se desvía, tiene tendencia hacia el lado izquierdo y se bloquea, rompe la conexión del canal central. La bloquea. Eso es un problema, porque eso te hace salir a estado de confusión y a sufrimiento directo. Entonces, en el estado que yo alcancé en ese momento, yo comprendí, después estudiando la charla de Srimata, y lo comprendí, porque ella lo explicaba. Antes no lo había visto, pero entonces lo vi, cuando ya lo sentía yo. Entonces me di cuenta, los chakras no tienen bloqueos, pero hay que desarrollarlos todavía. Es decir, que mi chakra, por ejemplo, este no está expandido. No, no está bloqueado, no bloquea la conexión, pero tiene que expandirse en esta zona y el otro en la otra. Tienen que evolucionar los chakras. Entonces empecé a meditar en los chakras. Es entonces cuando realmente empecé a meditar. Llevaba 20 años meditando en los chakras, sí, pero entonces es cuando yo considero empecé a meditar en los chakras. Y empecé con el Muladhara, que es el primer chakra en la base de la columna. sí. Pero no empecé con el Muladhara como un todo. El Muladhara tiene 4 pétalos, cada uno relacionado con diferentes aspectos. Uno más con el lado izquierdo, los otros dos con el canal central y otro con el lado más de la acción, como yo lo siento. No voy a decir esa así palabra de Dios, pero como yo lo siento. Entonces empecé a meditar en el pétalo izquierdo del Muladhara, en el primer pétalo. Y estuve meditando en ese estado de Samadhi con un deseo muy grande de sentir la pureza que soy. Simplemente lo describiría así, Kundalini. Deseo de sentir la pureza que soy, de vivirla, de experimentarla, de ser eso. Ya lo soy, pero vivirlo. Entonces, ese deseo con el testigo fijo, el testigo. Pensamiento nada, ninguno. Podría venir uno de vez en cuando así, pero fijo, con el deseo, que el deseo es lo que empuja. El testigo, a través de la atención, focaliza. Entonces tú tienes una dirección. En este caso, dirección, pétalo izquierdo, Muladhara. Hacia ahí va. La atención y el testigo observando. El poder del testigo, que es creativo. Y con la Kundalini, que es el deseo y el amor, profundiza en eso. Es el deseo. Quiero sentir la pureza que soy en este pétalo. Entonces, medité. No te podría decir exactamente, no recuerdo, pero podrían ser varios días, 3, 4 días, una semana,
únicamente meditando en eso. Aproximadamente pues 2 horas por la mañana, 1 hora y media por la tarde, 3, 4 horas. Y entre medias, cada vez que tenía, lo que sí recuerdo es que en aquellos tiempos, cada vez que tenía un hueco, a meditar, porque lo gozaba. Es que era un gozo tan grande que yo quería, oye, que soy un poquito ansioso y no me gusta privarme de nada. Y como molaba tanto aquel gozo, yo quiero gozar. Entonces yo me acuerdo, descanso bocadillo en el trabajo, salía corriendo como una bala al parque, me comía el bocadillo por el camino según corría, me sentaba en el parque en una fuente, ¡cha!, a meditar, que tengo media hora. Acababa la meditación, uy, que llego tarde, venga, a comer. Iba en el autobús, meditar. En cualquier momento que tenía, yo quería meditar. Pero bueno, la cuestión es que en ese momento, cuando empecé a meditar en el Muladhara, era unidireccionalmente solo eso. ¿Por qué? Porque yo ya estaba gozando. En ese estado, el amor ya está, Kundalini ya está. Entonces, gozar Claro. ya tiene. El gozo está, ya está el gozo. Pero sentía que tenía que meditar en ese punto. Entonces, ya estaba el gozo y solo meditaba ahí, en el pétalo izquierdo, hasta que surgió algo. Todas las realizaciones que he tenido a nivel profundo espiritual son todas tan sencillas, tan naturales. Pues esta fue súper natural y fue la siguiente. Sentí como, cuando estaba meditando ahí, cómo fluían las vibraciones frescas que sentimos el Paranchaitanya, que en Sahaja Yoga sentimos como una brisa fresca. Sentí cómo fluían de mí, ¿no? Pero ya llevaba casi varios días, claro, todo el tiempo sintiéndolo, pero en ese momento me hice consciente. Están fluyendo las vibraciones. Están fluyendo de mí, de nuevo. Es una cosa dentro. Está pasando dentro. Están fluyendo de este punto. Están surgiendo de este pétalo, del pétalo izquierdo del Muladhara. Están surgiendo como una fuente. Y luego, estas vibraciones son pureza. Son la pureza, mayúscula. Y purifican. Entonces sentí, están fluyendo de mí, de aquí, y son pureza. Soy, eso es lo que soy como ser humano. Mi parte humana, incluso con el ego, la esencia humana es la pureza de Dios material. Lo que representa Jesús también. Jesús es Claro. como nuestro hermano mayor. Claro, Él es el que nos enseña todo. Él era la pureza. Y eso es lo que yo descubrí que soy en ese pétalo. Y luego ya empecé a meditar el resto de pétalos y tal. Es muy complejo. No se puede. Esto llevaría horas a hablar del Muladhara. Pero bueno, esa pureza hizo que el estado de Nirvikalpa que acababa de nacer en mí hiciera ¡pam!, se asentara. Porque incluso la parte humana que sigue aquí, en esencia, es pureza. Y Mm. entonces, claro, me venían algunos hermanos, no, porque tú tienes mucho ego, porque tú eres no sé qué. Y es que soy pureza, ¿qué voy a hacer? No se Bueno, lo decía, soy pureza, pero yo lo sabía. No le decía, no, no, tú di lo que quieras, yo soy pureza. No, lo sabía. No me claro. afectaba, no me podía tocar nada de eso. Porque cuando uno sabe lo que es como si yo fuese chino y tú vinieses, Pablo, y me dices, José, tú eres negro, tienes que ser del Congo, de por ahí, porque eres muy negro. Digo, "Pues si soy chino, bueno, que diga lo que quiera, no le voy a Claro, convencer porque está muy convencido. Soy lo que soy, claro. lo que soy, soy. Y lo que yo descubrí en esa experiencia fue que en esencia el ser humano, nuestra parte humana, la esencia final es pureza, que también se puede descubrir uno de sus aspectos como castidad. ¿Y castidad qué es? Autorreconocimiento como pureza. Mm. Autorrespeto de la parte real que es espiritual, que es pureza. Muy bien, ya vemos que cada uno de estos capítulos, de estas estaciones de tren en este recorrido que hemos hecho, llevan a experiencias tuyas muy personales, pero que nos pueden dar como una idea de cómo podríamos recorrer nosotros nuestro camino también. Yo creo que sirven como una referencia muy, muy cariñosa al mismo tiempo, porque mezclas mucho de poesía, mucho de experiencias personales y eso siempre ayuda, porque a veces se describen estas cosas de maneras tan abstractas, tan ajenas a lo humano, que son inasibles luego e inasimilables para quien lee, por ejemplo, esto en un escrito. Me decías antes de comenzar que tienes una edición también en inglés del libro. Sí, sí, tengo aquí ¿Cómo se titula? precisamente. Beyond Suffering.
Sí, es exactamente el mismo título, Beyond Suffering, Nirvikalpa Sahaya, y es una edición pero en inglés. Muy Un bien. poquito Y diferente el formato. Pero sí. quien quisiera adquirir, ya sea la versión en español o la versión en inglés, ¿cómo tendría que hacer? Pues para la versión en inglés, yo recomendaría Lulu porque es bastante más económico. Amazon, no sé por qué, ellos han impuesto casi el precio. Yo casi no llevo nada de un libro, no sé si serán unos céntimos. No, creo que no llega ni a 50 céntimos el libro, porque yo no he escrito el libro para ningún beneficio, es para Mm. compartir, porque siento que eso puede ayudar a mis hermanos. Por eso, a todos mis hermanos que son la humanidad entera, claro. O, o sea que se puede adquirir. En eh, ah, Lulu, en Lulu lo pueden pedir online, en inglés, en español no sé si está la versión en Lulu. Y en español, pues lo pueden conseguir pedir en las librerías o en Amazon, por ejemplo, lo podrían pedir. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, me parece genial el planteamiento, además es muy ameno, porque como te digo, si escribes un libro técnico a veces puede resultar como aburrido o uno dice, bueno, pero ¿y esto cómo se practica? Pero cuando tú lo cuentas desde la crónica, ¿no? De tu propio recorrido a lo largo inclusive de años, desde 1994 hasta hoy, eh, nos muestra que un ser humano, de verdad, de carne y hueso, puede transitar estas cosas y son cosas que suceden, ¿no? Entonces, me parece muy, muy rica la opción de leer tu libro en profundidad, porque lo que nos has contado hoy realmente es como detalles como magnificados de pequeñas gotitas del libro, ¿no? Pero leerlo en su totalidad ya te lleva por todo un recorrido, porque hemos salteado muchísimos capítulos. Son como 30. Sí, sí. Sí, el libro tiene, no sé por qué sentí el deseo de hacerlo con este formato, que es, primero describo una experiencia, es como una historia, porque es lo que me pasó a mí en persona, ¿no? Entonces lo intento hacer lo más realista posible y no meter ahí mucho de mi opinión y ser objetivo. Y luego después de eso hago una parte que es más analítica, que es que yo explico lo que yo aprendí con aquella experiencia. No solo lo que aprendí en aquel momento, sino que es que hoy en día, cada vez que eso viene a mi atención, estoy sacando nuevas cositas de cada una de esas experiencias. Entonces, explico ese mensaje, ese es más analítico, puede ser difícil de comprender porque hay mucho metido ahí. Cada capítulo, algunos más que otros, hay mucha información. Considero yo, no sé. Sí, Es a decir, mí que no también sé, me parece. esa parte analítica no se puede leer rápido, porque te vas a perder casi la mayoría. Sin embargo, quien Luego hay una prologa parte, sí, quien sí, prologa tu libro, que es una compañera tuya, una Sahaya Yogi o Yogini, sí, dice que quizá es un libro que permite leerse no en orden así correlativo, sino que se puede de repente abrir un capítulo, leer ese eso es, capítulo y te aporta unos eso, hints ahí. eso es. Y luego lo que estaba explicando es que después hay una parte que es, bueno, un poco más artística, podríamos decir, que es una pequeña poesía en referencia a esa misma Sí, experiencia, conectada. y lo pones al final de cada capítulo, sí. Claro, entonces eso siento yo que un poquito hace el libro más llevadero, porque es tanta información y información densa puede resultar pesado. Pero como tienes una historia, la cosa más analítica y luego un poquito de poesía, pues puede hacerlo llevadero. Y luego, pues bueno, mencionas a Arabella, que fue la hermana que me ayudó no solo con la edición de este libro, la corrección, que hizo un trabajo monumental, diría yo, sino que también me ayudó en la traducción al inglés. Pues ha hecho un trabajazo, yo creo que tiene tanto mérito ella como yo cualquier cosa que haya salido de este libro. Muy bien. Y, y sí. Bueno, José, muchísimas gracias por tomarte este tiempo para contarnos en tanto detalle y para mostrar el autor, que siempre es importante eso, porque a veces quien llega a tu libro de repente sin conocerte, lee las experiencias y quizás se imagina, bueno, quizás esto es una ficción, pero cuando uno ve en carne y hueso a a la persona, dice, bueno, este es, ¿no? Y de aquí viene, y se transmite otra cosa, ¿no? Siempre. Así que muchísimas gracias por esta conversación que espero que se continúen en subsiguientes encuentros. Gracias, Pablo.
como ya sabes, ya te he dicho antes, es siempre un placer el hablar contigo porque sabes llegar siempre al puntito justo. Nada, ha sido un gran placer. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Chao.